Bueno, este panel se llama Tensiones geopolíticas actuales, disputas por hegemonía y recursos naturales, la agenda del G20 y la perspectiva desde la economía feminista. Tenemos 3 invitadas que voy a ir presentando a medida que vayan hablando. Vamos a comenzar por la doctora Mariama Williams, que es economista feminista de Jamaica. Actualmente es coordinadora del Programa de Gobernanza Global para el Desarrollo en el Sound Center de Ginebra, Suiza. Sus actuales áreas de investigación son la crisis de la deuda, la crisis financiera y el cambio climático. Tiene una extensa experiencia en áreas de comercio internacional y género y desarrollo económico. Mariama. Good afternoon. Buenas tardes. Muchas gracias. Thank you for coming. Very sorry that I won't be able to address you in Spanish tonight, though I am learning, but I'm not ready to go public yet. We'll see. So thank you all for coming. I think Norma gave a very wide and comprehensive opening remarks, and I will try to dive deep in some of them, though not all. Bueno, muchas gracias por venir. Me encantaría hablarles en español, pero bueno, lamentablemente no lo domino tan bien. Estoy aprendiendo, pero todavía no me siento lista para hablarles en este idioma. Norma ya compartió con nosotros algunas palabras de apertura muy amplias y bastante abarcadoras. Lo que yo voy a tratar de hacer es profundizar en algunas temáticas. With your permission, I would like to say a little minute about what the South Center is, since it's an entity that's not so well known in this country, even though Argentina is a member of the South Center. So the South Center is an intergovernmental think tank of developing countries. We're currently about 55. It was created in 1995 out of the work of what was called the South Commission, which was put together by President Nyerere of Tanzania, Mamoon Singh of India, Boutros Ghali, UN Secretary General, Luis Fernando Jaramillo, Vice President of Colombia, and other eminent personalities of the South. And the South Commission looked at the state of the South and made a report on it. And that report, in many ways, when we look at it today, is still revealing, and it still would signal some of the situations that were described in the report. One of the recommendations of the South Commission, and I'll stop. Bueno, les voy a comentar un poquito acerca del South Center, que es una institución que no es del todo conocida, si bien notablemente Argentina es uno de sus miembros. Bueno, en realidad es como un think tank, un grupo de trabajo independiente intergubernamental creado para los países en desarrollo. Muchos países pertenecientes al sur, justamente se inició esta institución en el año 95 y estuvo a cargo de la creación de una comisión, digamos, a cargo de diferentes personalidades que voy a pasar a nombrar. Julius Nyerere, que es era el presidente de Tanzania en ese momento, Singh, el primer ministro de la India, Boutros Ghali, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Luis Fernando Jaramillo, vicepresidente de Colombia, Benjamin Paca, presidente de Tanzania, y muchas otras personalidades. Y de lo que se encargó este South Center, este centro del sur, digamos, para hacer una traducción literal, es armar un reporte sobre el estado del hemisferio sur que contiene temáticas y revelaciones que siguen siendo bastante contundentes, inclusive analizando las situaciones de hoy en día. Les voy a comentar las recomendaciones de este informe, este reporte. Okay. So our board members include Charles Saluda of Nigeria, Omar El Arini of Egypt, Rubens Recupero, who used to be the UNCTAD Secretary General of Brazil, Ransford Smith of Jamaica, where I'm from, and Wu Zhou from China, and Victoria Talicorpos from Philippines, and Mr. Reddy, who is the former central bank governor of India, and Ms. Evelyn Tall of Senegal. And our executive director
our new executive director, who just started in July, is Professor Carlos Correa, who is from Argentina. Bueno, les voy a contar un poquitito más de los miembros de la junta de esta institución. Entre ellos encontramos a Charles Soludo de Nigeria, Omar El Arini de Egipto, Rubens Recupero de Brasil, ex miembro de la UNCTAD, Ransford Smith de Jamaica, el mismo país del que yo soy originaria, Wu Shaoxing de China, Victoria Tauli Corpus de las Filipinas, Reddy de la India, que es ex presidente del Banco Central de este país, y Evelyn Toll de Senegal. En este momento, a partir del mes de julio, el director ejecutivo es Carlos Correa de Argentina. So one of the recommendations from the South Commission was that the developing countries did not have an independent source of information, and that the information they were using when they were negotiating with the partners, they were getting from the partners. And so one of the recommendations was to set up an independent, autonomous think tank that would serve the South with independent information and will help them in their negotiations. So that is a job of the South Center, is to help developing countries, to provide them with information, to bring them together so they could share ideas and strategize before they go into meetings such as the G7 now, G20, and other fora. Bueno, entonces la recomendación o una de las recomendaciones de esta Comisión del Sur para los países en desarrollo, sobre todo, tiene que ver con la falta de información o fuentes de información independientes que estos países en desarrollo solían tener. En general, lo que debían utilizar los países en desarrollo era la información provista por sus socios a la hora de hacer las negociaciones, que eran los países desarrollados. Entonces, lo que recomendó este think tank, este grupo de trabajo independiente, era que el Sur contara con su propia fuente de información para poder realizar mejor o para poder embarcarse mejor en los procesos de negociaciones con otros pares dentro del planeta. Y de esta manera, la idea entonces era compartir información para poder armar mejores estrategias antes de acudir a reuniones como el Grupo de los 7 en su momento y ahora el G20. Okay. And so that's it for the South Center. So now I'll go to my presentation. So what I want to do is to talk about the development challenges facing the South in the 21st century. And just to flag those and then to come back to talk about how these are being addressed and how we can move forward from an informed position and from a strategic position, despite the different circumstances that we're faced with, both internal inside each country and the South in general, and external with our partners. Bueno, entonces ahora sí voy a iniciar la presentación hablando de los desafíos del desarrollo a los que se enfrenta el hemisferio sur en el siglo XXI, cómo vamos a avanzar o qué posibilidades hay para avanzar con respecto a todos estos desafíos, sobre todo desde el punto de vista de una postura bien informada y una estrategia adecuada, a pesar de las circunstancias a las que se pueden enfrentar nuestros diferentes países desde el punto de vista doméstico, sea puertas adentro, como también puertas afuera. Okay. So I'm going to flag about 10 features or trends or challenges that we in the South Center see. And here I'm drawing really on the work of some of my colleagues and myself. In the Global Governance Division, we have a trade division, we have an intellectual property and medicine division. And so I've culled stuff from all of them to be able to be here tonight. Bueno, entonces voy a hablar de más que nada como 10 megatendencias o 10 desafíos que nosotros vemos desde el South Center, y estos desafíos nosotros los identificamos no solamente yo misma, sino también en combinación con todos los colegas con los que yo trabajo, porque dentro del South Center hay una comisión hay diferentes como unidades, ¿no? Una comisión que tiene que ver con la parte comercial, otra que tiene que ver con la propiedad intelectual, otra que tiene que ver con todo lo que es medicina, o sea que toda esta información fue recabada a través de un esfuerzo conjunto con todos mis colegas. Okay. So first we see tremendous global uncertainty. Despite the strong growth in the U.S., there's still underlying low growth in the north and in the south slowing down. And there's no delinkage. We've been taught in the last 5 years that there was a big delinkage of the south from the north. Of course, clearly that doesn't exist. We see slowdown in trade going on. And in many countries in my part of the world, in the Caribbean, we have a debt crisis, and there is struggles to maintain finance and investment flows, whereas in the north we have these asset bubbles, and of course what Norma flagged, global and national income inequality, which needs to be addressed with clear macroeconomic and social policies.
Bueno, entonces les voy a contar un poquitito todas las cosas a las que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, bueno, nos estamos enfrentando en el mundo de hoy a una incertidumbre económica muy grande a nivel mundial. Está habiendo un crecimiento que se sigue registrando en Estados Unidos, mientras que hay una desaceleración bastante significativa que sigue permaneciendo no solamente en el resto de los países del hemisferio norte, sino que también en el hemisferio sur. No hay una desvinculación de las economías. Ese proceso realmente nunca se dio, nunca se logró desvincular las economías del hemisferio sur de lo que son las economías del hemisferio norte. Y esta desaceleración del comercio es algo que se sigue viviendo en muchos países. Por ejemplo, en países del Caribe, que es la zona, la región a la cual yo pertenezco, sigue habiendo una crisis de deuda, sigue habiendo profundos esfuerzos con mantener los flujos de inversión y los flujos financieros, mientras que en el hemisferio norte, como por ejemplo en Estados Unidos, sigue habiendo burbujas económicas. También estamos viviendo en todo el globo grandes desigualdades en materia de ingresos. Es decir que, bueno, hay todas unas cuestiones estructurales con respecto a lo macroeconómico y también la necesidad de tener políticas a nivel social. Okay. The second one you might think why, but it's that there's continued underdevelopment and poverty in developing countries. And these threats are under threat from economic issues as well as climate change and the political and economic stresses. Now, the reason why this is important is that you may not be aware, but in the international economy, right, in the trade and climate, we are in a huge fight, in particular with the U.S. The U.S. is saying that there is no such thing as, it doesn't recognize developing countries. It's a very serious thing. We had a meeting in last 2 weeks ago in Bonn, where the U.S., after a long discussion, wanted a footnote to say that there was no internationally agreed definition of developed and developing countries. And the same thing is occurring in the World Trade Organization, where there's a battle to say that we're all same. There's no categories of developed and developing countries. Now they're willing to make what we say grandfather in small islands and maybe LDCs. But apart from that, there's a huge big battle about this terrain of developed and developing countries. And part of that, underlying that, is the responsibilities that they would like to avoid. The responsibilities in particular with regard to climate change and the responsibility with regard to ODA, Overseas Development Assistance, and the 0.5. So there's a lot of issues around trying to negate the idea that there are developed and developing countries. Yes? Bueno, entonces, otra de las cuestiones, otra de las tendencias tiene que ver con la continuación del subdesarrollo y la pobreza en los países en desarrollo, y esto está relacionado con temáticas de índole económica, política, también climática. Por supuesto, el tema del cambio climático es un tema muy profundo a tratar, y esto más que nada tiene que ver a nivel comercial, económico y a nivel climático con una lucha que se está librando con Estados Unidos por el hecho de que los Estados Unidos se está negando a reconocer el concepto de país en desarrollo. Hace un par de semanas tuvo lugar una reunión en la ciudad de Bonn, en donde Estados Unidos agregó como una nota al pie diciendo que no existía una definición consensuada a nivel internacional acerca de qué era lo que significaba ser un país en desarrollo. Misma tendencia está ocurriendo en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, es decir, que hay toda una lucha con respecto a la categorización de los países en desarrollo. Hay como una pequeña excepción que se dio con respecto a los pequeños estados insulares y también los países menos avanzados, pero realmente no existe todavía un consenso, sigue existiendo una lucha que se está librando entre lo que es la definición de un país en desarrollo y la definición de un país desarrollado, y esto lo que refleja es una cuestión como subyacente que tiene que ver con el deseo de parte de Estados Unidos y quizás de otros países de evitar la responsabilidad que ellos detentan con respecto al cambio climático y a la asistencia para el desarrollo a nivel internacional. Es decir que está habiendo como muchas temáticas en cuestión que tienen que ver un poco con esto de negar la idea de la existencia de países desarrollados por un lado y en desarrollo por otro. Okay. The next one is, of course, technological change, and that's a big battle that's also undergoing in the WTO around the emergence
and the pervasiveness of artificial intelligence, automation, digitalization, and the impact of that on employment, production, consumption, and knowledge control. And so we, as developing countries, are in a very big battle about how the rules will govern these entities, and what does it mean for ownership and control of knowledge, ownership and control of technology, and underlying issues about intellectual property rights, which have been long-standing debate. For the whole question of the impact on innovation and the sharing and the benefits of these knowledge products and digitalized economy, where do we go with that? So it's a big debate. Otra cuestión que tiene que ver muchísimo con las tendencias que se viven hoy en día tiene que ver con los cambios tecnológicos y la guerra, la lucha que se está librando, por ejemplo, en el seno de la OMC en conexión con esto, el surgimiento y la omnipresencia de cosas como la inteligencia artificial, la automatización, la digitalización y el impacto que esto puede tener, por ejemplo, en diferentes aspectos, ¿no?, dentro de los países en desarrollo, el control del conocimiento, cuestiones tales como la propiedad y el control del conocimiento, el debate de larga data con respecto a los derechos de propiedad intelectual y el impacto que esto tiene sobre la innovación y la división del trabajo. And then the last four that I will flag very quickly, first of all, is climate change, which is a huge threat to both development and to farming, to food security, to water. For many islands in the Pacific and the Caribbean, it's an existential threat. And for many of our countries, it's a threat about how we develop and if we can develop a growth model sustainable in the context of where we are. Remember that the Paris Agreement was signed in 2015, which was supposed to cap the build a temperature guardrail to keep global temperatures from rising beyond 2 degrees. For many of us in LDCs and SIDS, we argue that 2 degrees was not a safe guardrail for us. 1.5 is a safer guardrail. And the reason being we're almost at 1 above pre-industrial temperature at the moment. And you've already can see what's going on. The G7 countries about 3 years ago decided on a 2 degrees. That's not a scientifically determined, that's a political. It's what they feel that they can withstand at 2 degrees, that they can survive. You must realize that different regions of the world warm differently. So for example, 2 degrees in Europe and the US would not be 2 degrees in Africa. Africa warms at least 1.5 more. So if it's 2 degrees in the rest of the world, it's 3.5. If we go to 3 degrees, it's going to be 4 or 5 degrees in Africa. Latin America and the Caribbean, we will be 2.8, maybe 3. We're a little bit under 0.1, but we don't warm all the same. So which is why the 1.5 has been the rallying cry of Africa, Latin America, and the Caribbean countries, that we don't want a ceiling of 2, we want 1.5. And that report just came out from the IPCC about whether or not the 1.5 is feasible and what it would mean at 1.5, what life would be like at 1.5. Bueno, y otra temática que me gustaría compartir tiene que ver obviamente con el cambio climático, toda una amenaza para el desarrollo, para lo que es el agro, para lo que es la seguridad alimentaria, el agua también. El agua es una cuestión existencial, no es una cuestión para nada menor para muchos lugares como por ejemplo algunas islas del Caribe y para el Pacífico, por ejemplo. Y también, bueno, para muchos países la cuestión del cambio climático nos hace plantear si el modelo de crecimiento que estamos llevando adelante es un modelo realmente sostenible. El Acuerdo de París acerca del cambio climático, firmado hacia fines del año 2015, estableció como un techo que de alguna manera sirve como una barrera de protección de 2 grados centígrados, pero para muchas economías menos avanzadas, este es un techo que no es lo suficientemente seguro. Nosotros queremos un techo de 1,5 grados centígrados, eso es lo que nos parece seguro, porque ya estamos a 1 grado centígrado de aumento, ya a esta altura del partido. Y bueno, la cuestión es que en los últimos 3 a 5 años, muchos países del G7, del grupo de los 7, decidieron
decidieron poner este techo de 2 no por razones científicas, sino más bien por razones políticas. Y en realidad una cosa a tener en cuenta es que las regiones del mundo se calientan, por así decirlo, de manera diferente. Un ascenso de 2 grados centígrados en la temperatura en Europa o Estados Unidos es muy diferente de un ascenso de 2 grados en África, porque a esto, por ejemplo, le deberíamos agregar 1,5 grados más, o sea que un ascenso de 2 grados en Europa o Estados Unidos equivaldría a un ascenso de 3,5 grados en África o en otras regiones. Y si se aumenta en 3 grados, por ejemplo, para África, esto representaría entre 4 y 5 grados centígrados y para Latinoamérica o el Caribe 2,8, por ejemplo. O sea, bueno, las diferentes regiones del mundo viven el calentamiento global de distinta manera, por eso nosotros nos manifestamos con respecto a este techo que nosotros queremos que sea de 1,5 grados, no más que eso, desde regiones tales como África, Latinoamérica y el Caribe. De hecho, se emitió un informe a cargo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, o IPCC por sus siglas en inglés, que justamente este informe a lo que se dedicó fue a analizar acerca de la viabilidad de este techo de 1,5 grados. Okay, so I'm going to jump a couple of them because we're a little bit behind, I'm sure. So the other one I wanted to just flag quickly is the global pandemics, so that you know that we are in a situation where almost every year we are confronted with some kind of mutated bacteria, and non-communicable diseases are on the rise in the Caribbean and Latin America and many places. And the whole question of access to medicine and issues relating to control over research and development and the production of medicine is a huge, big tug of war and a big fight within the WTO as well as within the World Intellectual Property Organization. And it's a big fight that's ongoing every day in Geneva fought by your ambassadors and your technical persons in your missions there. Bueno, y otra cuestión que me gustaría mencionar, porque sé que el tiempo es escaso, tiene que ver con las pandemias que se están viviendo a nivel global. Casi todos los años aparecen bacterias mutadas, digamos, nuevas mutaciones bacterianas y también nuevas enfermedades no transmisibles. Esto está en aumento, el tema de las enfermedades no transmisibles, tanto en el Caribe como en Latinoamérica. Y es necesario también tener un mayor acceso a los medicamentos, un mayor control sobre la investigación. Perfecto. Perfecto. I have to go a lot slower. Okay. Bueno, entonces, cuestiones que hay que resolver. El acceso a los medicamentos, el control sobre la investigación y el desarrollo, todo esto implica como una gran cinchada, una lucha, un tira y afloja en el seno de organizaciones tales como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y la OMPI, la Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual. Con lo cual, esta es una lucha que se está librando en lo cotidiano, en Ginebra, a cargo de los embajadores de los diferentes países, muchos de los países representados aquí, y a cargo de las diferentes misiones diplomáticas. Okay. Last two, of course, is the intra and inter armed conflicts that are going on in many parts of the world, caused by domestic and external factor, as well as increasingly being driven by climate change. Otro tema que está ocurriendo actualmente, y esta es una de las últimas temáticas, tiene que ver con el conflicto armado, los diferentes conflictos armados que se están viviendo tanto a nivel doméstico en el interior de los países, como entre diferentes países. Esto causado por factores tanto domésticos como externos y también causados por cuestiones relacionadas con el cambio climático. Okay. And lastly, gender inequality, women's empowerment, and inclusive social development. Y por último tenemos la desigualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo social inclusivo. Okay. For all of these challenges that I've listed, and I haven't gone into great details, gender becomes a cross-cutting and even a battleground among developed and developing countries around these issues. Entre todos estos desafíos que yo acabo de enumerar, el género es un tema verdaderamente transversal y tiene que ver con toda una lucha que se está librando entre los países desarrollados y los países en desarrollo. For though there are many proponents of gender equality and women's empowerment,
the structural changes and transformations that are needed to resolve these challenges are not being taken into consideration. What we are faced with is a rhetoric about gender inequality or gender equality. So we're seeing a lot of what many feminists are calling pink washing. Tape washing? Pink. Pink washing. Pink washing, yes. Entonces, si bien hay muchas personas que proponen cuestiones como la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, es necesario introducir muchísimos cambios para resolver todos estos desafíos y estos cambios no están siendo tomados en cuenta. Lo que prevalece sobre todo es una retórica que tiene que ver con la igualdad de los géneros, lo que en muchos círculos feministas se denomina pink washing o lavado rosa. For example, in the area of technology, trade, and climate change, whenever negotiations get very tough and the parties come to a blockage, gender becomes the instrumental process that is utilized. So we now see big emphasis in the WTO on gender and trade, because gender becomes the legitimation for them to be able to say, yes, we want this agreement because it will benefit women. Likewise, we see the same thing in the technology discussion. People are now saying that digitalization, because the developing countries are resisting rules on digitalization that would compromise their economic growth, we're now seeing a push to say digitalization is good for women. So gender is both, it's very difficult for many of us who are gender activists who for many years have been arguing for gender to be integrated, and now we find ourselves boxed in a corner when the gender becomes utilized against us and against our interests, because they're not willing to change the structural parameters. They just put forward a gender rhetoric that this is good for women or this is good for women MSMEs, so therefore we should sign these agreements or do that or do this. And so it's a huge dilemma that is put on us. I was at a meeting in Berlin, last week, where we were looking at gender, and of course the Chile-Uruguay trade agreement came up, and the big question is, well, shouldn't we have gender provisions in all trade agreements? And then we were saying, well, it depends on the trade agreement. If the trade agreement is going to be bad, then you don't want to put gender in it because it's gender. You want an agreement that's about just and fair trade, and then you look at how it's going to impact men and women. Sorry. Bueno, entonces, un ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con el sector de las tecnologías, del comercio y del cambio climático. Por ejemplo, cuando en un proceso de negociación se va volviendo difícil y las diferentes partes sienten que llegaron como a un callejón sin salida, se invoca el género como proceso instrumental. Por ejemplo, en este momento, en el seno de la OMC se está poniendo énfasis a lo que es el género y el comercio como manera de legitimar algunas medidas que se están tomando dentro del seno de la OMC. Y también esto de que, bueno, es necesario, por ejemplo, muchas de las cosas que se manifiestan es necesario llegar a este acuerdo, firmar este acuerdo porque va a redundar en un beneficio para las mujeres. Lo mismo ocurre con los diferentes avances tecnológicos, ¿no? Como algunos países en desarrollo se están resistiendo a algunas reglas o algunas normativas relacionadas con la digitalización, se está invocando este discurso de, no, pero la digitalización hay que avanzar con ella porque va a ser algo bueno para las mujeres. Y no es fácil para nosotros como activistas del género esto de estar acorralados en un rincón con este tipo de discurso, porque muchas de estas cosas van en contra de nuestros intereses a favor del género, porque muchos cambios, por ejemplo, no están teniendo lugar, no se están cambiando los parámetros estructurales que son tan necesarios y simplemente lo que se está haciendo es permanecer en una retórica de género, simplemente con el hecho de decir, bueno, hay que hacer tal o cual cosa, simplemente porque va a ser bueno para las mujeres o va a ser bueno para las pymes. Con lo cual plantea todo un dilema. Por ejemplo, la semana pasada hubo una reunión que se llevó a cabo en Berlín, que
que justamente era sobre género, y se planteó un acuerdo recientemente firmado en materia comercial entre Chile y Uruguay, y se planteó este interrogante acerca de si es necesario, si conviene poner disposiciones a favor del género en todos los acuerdos comerciales. Y lo que yo pienso es que depende. Si el acuerdo comercial es malo, entonces no nos conviene poner ninguna disposición a favor del género o relativa al género en este acuerdo, porque obviamente que lo principal en un acuerdo es que sea justo. Okay, so one really good news is for us is that the Third Committee of the UN General Assembly adopted a resolution on sexual harassment, which is the first of its kind by the UN, and it adopted it that the UN should have a normative framework against sexual harassment, urging member states to condemn violence against women and girls, including sexual harassment, and to pursue a policy of eliminating such violence. Now that is really a very good starting point for us and something that we can work with. In many other cases, we are struggling to see how it is that if you, for example, don't recognize a distinction between developed and developing countries, that there are some countries that have $50,000 per capita and some that have $5,000 per capita. And how do you distinguish what is going on for the women and men in those economies? So there's a big push of talking about MSMEs. And one of the things that we're concerned with is that if you open up government procurement, which is a big push. Government procurement is like the last bastion in trade. The procurement is what the government buys, right? So it's a huge market. And so there's a big push to say we need to open it up to international trade, and there shouldn't be any, all the bidding and stuff should be open up. And so the proponents are saying this is be good for women. MSMEs will benefit tremendous from it. And what many women are saying is that it may be so, but it may be that when you open it up, it will be women's businesses from the north who will come in. And it's not going to be the small business in Chile or in Jamaica who will benefit from it, but you'll have these, because women's business in the north, even if they're MSMEs, their scale are much larger than those in the south. So it's those kinds of balancing that we have to think through and think about when people make rhetorical ideas that sounds really good. Then we have to go and dig deep and say, well, what does it really mean? How do you implement it? And who will be benefiting from it? Which group of women, north or south, or even within the south? Which group? Will it be the poor women or the middle class or the elite women? So I think those are some of the issues that we need to consider with all this push about gender in everything. Bueno, la buena noticia es que la tercera comisión de la Asamblea de las Naciones Unidas hace poco emitió una resolución sobre el acoso sexual, la primera de su naturaleza, según la cual los diferentes países miembros de las Naciones Unidas están obligados a condenar todo tipo de acoso contra las mujeres y las niñas, incluido el acoso sexual, y deben emitir políticas efectivas para contrarrestarlo. Esto obviamente es un punto de partida muy interesante y muy positivo para nosotros, pero obviamente la lucha continúa. Por ejemplo, esto de la falla o el no poder ver la diferencia entre países en desarrollo y países desarrollados implica la imposibilidad de percibir que hay países que tienen un ingreso de $50.000 per cápita, mientras que hay otros que tienen un ingreso de $5.000 per cápita nada más. Entonces, ¿qué pasa si no podemos ver eso? ¿Qué pasa entonces en cuanto al planteo económico, la diferencia entre hombres y mujeres? ¿Qué pasa con las pymes y la relación de género con respecto a las pymes? Por ejemplo, si se abre lo que son las compras gubernamentales, que es el último bastión de lo que es el comercio internacional. Va a haber como un impulso hacia esta apertura de las diferentes licitaciones a nivel internacional, y quienes proponen esto de abrir las compras gubernamentales dicen que va a ser positivo, obviamente, abrir la posibilidad de las licitaciones en las compras gubernamentales para las mujeres. Lo que nosotros respondemos desde nuestro punto de vista es, bueno, sí puede ser, pero si se abren la posibilidad de las compras gubernamentales para beneficiar a las mujeres, seguramente en este contexto las que se benefician sean las mujeres del hemisferio norte y no las mujeres provenientes de países como Chile o Jamaica, por decir algunos ejemplos, porque las mujeres del hemisferio norte tienen una escala que es mucho más grande
grande que las mujeres del sur en general. Con lo cual, todo es un juego de lograr un equilibrio, ¿no? Y salirse de la retórica y ver cómo implementar efectivamente todas estas cosas para ver a quiénes estamos realmente beneficiando. Estamos beneficiando a las mujeres pobres, a las mujeres de clase media, a las mujeres de élite, o sea, toda una serie de temáticas a tener en cuenta con respecto a las cuestiones de género. Okay. So lastly, in terms of where do we go, a lot of expectations and hope has been placed on the SDGs and the Sustainable Development Agenda, the 2030 Agenda, as well as on the Paris Agreement on terms of climate change being one of the SDGs, and the increasing recognition that the SDGs are not going to be achieved and sustained if you don't resolve the climate dilemma. Because the climate change impacts most all of the SDGs: water, energy, SMEs, farmers, and a critical parameter of the SDG is the SDG 12 on consumption and production. And that is where the developed countries have a hard time, because when you start talking about overconsumption and waste and what that means compared to what's happening in the South in terms of undernutrition, malnutrition, and food insecurity, that becomes a big dilemma that needs to be resolved. And that has a huge big tension and a big resistance, actually, by most all developed countries to talk about overconsumption and waste. Bueno, y después otra tendencia una cuestión que se tiene que plantear, digamos, con una mirada al futuro, tiene que ver con las profundas, intensas expectativas y esperanzas que existen con respecto a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Agenda 2030 para el Desarrollo, incluyendo también, entre otras cosas, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, sobre todo teniendo en cuenta que el cambio climático está profundamente imbuido dentro de lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, hay un reconocimiento en la sociedad en general de que los ODS no se van a poder cumplir si no se resuelve el dilema del cambio climático, sobre todo considerando que el cambio climático tiene impacto sobre una gran cantidad de ODS, por ejemplo, los que tienen que ver con el agua, los que tienen que ver con los agricultores y muchísimos otros ODS. Y en particular hay un ODS que es el ODS número 12, que tiene que ver con el consumo y la producción, que plantea todo un tema para los países desarrollados, porque obviamente en cuanto se empieza a hablar del sobreconsumo, de la sociedad de consumo, el consumismo y la generación de residuos, esto realmente es como que pone la luz, que pone el foco sobre las falencias de los países desarrollados y, bueno, y esto como que plantea una comparación o un contraste bastante profundo con los países del hemisferio sur en relación con temas como la subnutrición, la malnutrición y la inseguridad alimentaria. Con lo cual, todo esto plantea como una serie de tensiones muy importantes. And the last point is about inequality, which is a point that Norma made, that one of the structural things that we need to address is the inequality and the way that the policies that are being implemented by the US and the EU and the rest of the developed countries in terms of quantitative easing, in terms of the US tax cut, in terms of various kinds and the processes that the US is pushing on trade, is actually exacerbating the underlying inequality. So we have a big discrepancy in terms of wealth, and I would like to just leave you with 4 pictorial representations of that. And so the first one is, if we look, you'll see that the wealth distribution of the global adult population in the world in 2017, you'll see that 70% of people, adult owns 2.7% of the wealth, whereas 0.7% owns 45.9% of wealth. And then if you break it down even in terms of income category, the discrepancies become even more. And this is by Credit Suisse Global Wealth Report. The other slide, sorry, please, next. Bueno, entonces para ir mostrándoles el último punto tiene que ver con las desigualdades y esta es una temática estructural muy importante que es necesaria abordar, el tema de la desigualdad y cómo las políticas de Estados Unidos, la Unión Europea y los países desarrollados, como por ejemplo el quantitative easing y las cuestiones impositivas impuestas por Estados Unidos, la política comercial de Estados Unidos en general, lo que está haciendo es exacerbar las desigualdades, las discrepancias en términos de riqueza. Les voy a mostrar 4 imágenes que son muy ilustrativas. La primera ya la
la pasamos, así que les canto un poquitito las cifras. La distribución de la riqueza entre la población adulta en el año 2017, el 70% de la riqueza está en manos del 2,7% de la población, el 0,7% de la población es dueña del 45%. Can we go back so that they can take a look at the slide, please? El 0,7% de la población es la dueña del 45,9% de la riqueza, y este es un informe publicado por el Credit Suisse. Okay. And these slides can be made available, no? Estas diapositivas se pueden poner a disposición si ustedes las necesitan. Okay. And so the other one is just a pictorial to show the one thing we know for sure is that between 2015 and today, the world's wealth has actually almost been increased by a third. But all of that has gone to the top 1%. So we now have Forbes billionaire list of 10 top billionaires of 555 billion. And then you could see the distribution of the billionaires across the world. And it's pretty much quite a widespread countries, including a few developing countries, such as Colombia, South Africa, Iran, Nigeria. And so that gives you a sense of, when we talk about global inequality and national inequality, what it is that we're talking about. Bueno, esta imagen, por ejemplo, muestra la evolución de la riqueza mundial entre el año 2015 y la actualidad, y muestra que aumentó en 1/3 la riqueza mundial, pero todo ese aumento fue a manos del el 1% superior de la pirámide. Esta es la lista de Forbes de los multimillonarios con 505.000 millones de dólares, y la distribución, que es bastante variada, digamos, no solamente están presentes en los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo. Hay muchos multimillonarios, o hay multimillonarios, mejor dicho, ubicados en países como Colombia, Sudáfrica, Irán y Nigeria. Okay, and I'm going to stop there because I've really eaten up the time, so thank you very much. Bueno, voy a detenerme aquí porque sé que consumí todo el tiempo que se me había asignado, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariama, y gracias también a la intérprete que nos ayudó mucho. La próxima presentación se refiere a la economía financiera y disputas por hegemonía. Está a cargo de Mónica Peralta Ramos, que es una socióloga argentina, doctorada en la Sorbona de París. Se desempeñó como docente e investigadora en universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue consultora de diversos organismos internacionales. Publicó numerosos artículos y libros, entre ellos La economía política argentina, Poder y clases sociales, entre 1930 y 2006. Y actualmente es columnista del semanario digital El cohete a la luna. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y muy contenta de estar aquí. Voy a tratar de ser lo más breve posible, es muy difícil porque el tema es enorme, y quisiera terminar refiriéndome, aunque sea sesgadamente, a lo que pasa aquí, en la Argentina, porque creo que es un caso testigo de alguna manera de lo que pasa en el mundo. Para empezar, les quisiera aclarar que esta es mi visión y desde donde yo la miro, ¿no es cierto? Pues es relativa, todo es relativo en este mundo. Pero para mí es muy difícil entender la realidad o lo que pasa en el mundo, lo que pasa todos los días, si no es a través de relaciones de poder. Creo que las sociedades son estructuras de relaciones de poder desde los orígenes del tiempo. Desde que el ser humano está en el planeta Tierra, de alguna manera ha generado o estructurado su relación entre sí y con la naturaleza en términos de relaciones de poder. Dos son las básicas desde un inicio que llegan hasta nuestros días, ¿no es cierto? Una es la relación con la naturaleza, que implica, para poder alimentarse, producir, se establecen ciertas relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Hablo de los orígenes, ¿no? Y eso va evolucionando a lo largo del tiempo. Y la otra es la de la reproducción. Y las dos, o sea, para reproducirse como especie.
y las dos se intersectan desde un inicio hasta el día de hoy. Pues de ahí la importancia de las mujeres y del colectivo de las mujeres y del problema, de la problemática femenina, ¿no es cierto? Porque es un eje, según como yo lo veo, en el cual se intersectan todas las formas de relaciones de poder. Y esto me lleva a otro punto, después voy a entrar, antes de terminar voy a volver sobre esto, ¿no? Pero esto me lleva a otro punto que me parece crucial y que todavía es central en la vida nuestra, en el planeta, que es que el poder se reproduce básicamente a través de dos ejes, digamos. Uno es la división, dividir para reinar, y el otro es la naturalización, o sea, ocultar las fuentes de segmentación. En algunas sociedades históricamente no fue tan necesario ocultarlas, sino se utilizaron otros mecanismos por los cuales se legitimó esa división, esa situación de dominación. Pero digamos que en términos muy abstractos, esos dos ejes, dividir para reinar y naturalizar, transformar la dominación como algo natural, algo que no se ve, invisible y por lo tanto aceptado, es permanente. De ahí la importancia, me parece a mí, de trabajar con la razón y empezar a desentrañar las estructuras de poder. Y solo con una pequeña imagen quisiera sintetizar lo que quiero decir. Es como una cebolla, el poder es como una cebolla que tiene un núcleo duro, ¿no es cierto? Un núcleo central duro y está cubierto por capas. Esas capas son distintas formas de relaciones de poder y el núcleo duro es la esencia de ese poder. En el caso concreto que estamos hablando, yo creo que el núcleo duro es justamente la relación de dominación de la mujer, digamos, ¿no? Pero está rodeada y como una especie de tela de araña por otras capas y formas de dominación. Por eso es tan importante y central para las mujeres no quedarse en el núcleo duro, no segmentarse y mirar solamente el problema en tanto femenino, digamos, problema femenino de dominación por el hombre, ¿no es cierto?, sino tratar de integrar todas las formas de dominación que existen a partir de ese núcleo central. Después vuelvo sobre esto, si puedo, si me da el tiempo. Perdón. Después vuelvo sobre esto si me da el tiempo, ¿ok? Pero pasando entonces a lo que pasa en el mundo actualmente, ¿no? Ahí me voy a centrar en las relaciones de producción, apropiación y distribución del excedente, que es la esencia de la estructura de dominación de la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Eso evoluciona a lo largo del tiempo, desde los orígenes de la humanidad hasta ahora. Aparecen muchas cosas en el medio, por de pronto la división del trabajo, siguiendo por la aparición de un excedente de producción en las relaciones del hombre con la naturaleza, la necesidad de intercambiar ese excedente con otras comunidades, la aparición de relaciones de poder entre comunidades y la aparición de un elemento central que no se le da mucha bolilla, pero que es central, que es la cuestión del interés compuesto. Tiene más o menos 2.500 años en la historia de la humanidad. Pero es algo que se ha naturalizado y se acepta como algo normal. Sin embargo, en las épocas de la antigüedad era lo que provocaba, porque el interés compuesto tiene una dinámica propia, que es geométrica, o sea, es exponencial. Es muy distinta de la dinámica de la producción. La producción depende de otros factores que no son solamente matemáticos, donde entra el ser humano, entran las catástrofes naturales, entra la capacidad de desarrollo de energía, etc. Tiene otro tipo de crecimiento que es lineal. Entonces, si uno contrapone los dos tipos de crecimiento, el crecimiento exponencial del interés compuesto, de la deuda, sobrepasa siempre a la producción. Y eso fue la razón de las enormes crisis de la antigüedad y la razón por la cual, sabiamente, desde los orígenes, en los tiempos más antiguos, existía el perdón de la deuda, cosa que se terminó, desapareció no desapareció totalmente, pero digamos que como concepto purgatorio, digamos, desapareció desde la época romana en adelante. Pero entonces tenemos esta historia de que existe la deuda, desde los orígenes prácticamente, no los orígenes, pero cuando existe el excedente de producción y se intercambia, aparece la deuda, aparece el interés compuesto, aparece la producción de un excedente, la necesidad de comerciar, y se van complejizando las relaciones de poder entre comunidades primero, después entre países, después entre regiones. Y llegamos al momento actual, saltando así olímpicamente, donde nos encontramos con un mundo completamente dividido en una
como yo lo veo, atención, puedo equivocarme dramáticamente, pero en una situación de un grado de conflictividad como no lo hemos visto, por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría. Esta razón es muy sencilla, no es muy sencilla, es compleja, pero digamos que la síntesis de la explicación de la conflictividad es el tipo de desarrollo económico que prevalece en el mundo, ¿no es cierto? Que es un capitalismo global monopólico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un capitalismo que maximiza ganancias de un modo monopólico, pero no solamente a nivel económico, sino también a nivel político, a nivel cultural. O sea, es un capitalismo que monopoliza las distintas actividades del ser humano en sociedad y se expande globalmente. Y el origen de todo esto, o digamos, dónde se desarrolla en forma estructurada, tiene, por supuesto, un país, que es Estados Unidos, y un determinado momento en la historia del desarrollo de la acumulación del capital en Estados Unidos, donde las corporaciones multinacionales empiezan a expandirse por el mundo a través de cadenas de valor global, o sea, monopolizando todo el proceso de producción en cadenas. Y esto va paralelo con el desarrollo de la penetración de los mercados financieros, porque no puede haber acumulación global si no hay un mercado financiero y capital financiero disponible, ¿no es cierto? Pero básicamente, detrás de todo esto invisibilizado, lo que explica este desarrollo de esta manera, a mi modo de entender, es el desarrollo de la industria de guerra en Estados Unidos y sobre todo la tecnología vinculada a la industria de guerra, que se transmite como si se percolea, se transfiere a la producción y a las empresas multinacionales, que jamás podrían haber tenido este desarrollo tecnológico que tuvieron y tienen actualmente, si no hubiera sido por el desarrollo tecnológico en la industria de guerra, que fue gracias a la activa participación del Estado. O sea, no fue un desarrollo por el libre mercado, fue por intervención directa del Estado norteamericano, subsidios y al desarrollo tecnológico. Bueno, entonces tenemos este capitalismo que se desarrolla por el mundo y su cara invisible, como digo, es la industria de guerra. Lo que pasa a ocurrir es que para desarrollarse este capitalismo tiene pies de barro. ¿Por qué digo esto? Porque se apoya en la constante consumo de energía, de energía que proviene de recursos naturales no renovables, ¿no es cierto? Entonces lo que ocurre en este momento es que hemos llegado a un punto en el cual la energía que se requiere para producir energía nueva es mayor que la energía nueva que se produce. No sé si me entienden. Entonces esto significa que va cayendo la capacidad de abastecimiento de energía por parte de energía tradicional, ¿no es cierto?, que pasa a ser cada vez más, se cree que se puede ser sustituida por energías no renovables, entre ellas el gas y el petróleo no convencional. Pero todo esto es relativo, porque al momento actual la cantidad de energía tradicional que se requiere básicamente es la energía tradicional, la energía que más se consume es la energía tradicional, y la energía nueva es posible que eventualmente podamos desarrollarla para satisfacer, pero eso requiere un enorme esfuerzo y tiempo que no hay en este momento. Y el otro pie de barro, que tiene varios pies de barro este capitalismo, el otro pie de barro que tiene es el cambio climático, ¿no es cierto? Es un capitalismo que contamina, depreda y ha producido el calentamiento de la Tierra. Y estamos en un momento del desarrollo de este cambio climático que prácticamente estamos muy cerca de volverlo irreversible. El otro pie de barro que tiene toda esta forma de producción y de distribución es una creciente concentración de la riqueza y por lo tanto una enorme dispersión y generación de conflictos y de pobreza. Paralelamente con este desarrollo de la parte económica, digamos, hay un impacto a nivel institucional. Es imposible que no lo haya, porque las sociedades son un conglomerado articulado de relaciones económicas, políticas y culturales, ¿no es cierto?, y sociales. Y ese desarrollo institucional se ve claramente en Estados Unidos si uno analiza la evolución de las instituciones norteamericanas, y se ve que en las últimas décadas se ha producido un enorme desarrollo de un cambio radical. Por un lado, en la parte administrativa del Estado, un crecimiento muy grande de las organizaciones de inteligencia. Es un Estado
que se llama de seguridad nacional. Eso se puede comprobar fácilmente analizando la que es la estructura administrativa del Estado americano, ¿no? Y esto en particular después de la guerra del famoso atentado de la Torre Gemela, ¿no es cierto? Ha habido un crecimiento exponencial de la injerencia del Estado de seguridad nacional, del desarrollo, ¿no? De la cantidad de agencias, de la cantidad de gente que trabaja para las agencias, de la cantidad de security clearance que hay, etcétera, etcétera. Y paralelamente con esto, ha habido una progresiva disminución de la capacidad de representatividad de las instituciones democráticas. Esto no es un problema nuevo, es un problema viejo. Ya en la década del 60 alertaba el general Eisenhower, que era presidente en ese momento y se retiraba del gobierno, y alertó a la población sobre los peligros para la democracia del desarrollo de un Estado, de lo que él llamó un complejo industrial militar. Quiere decir, de la enorme imbricancia que había ya en la década del 60 como consecuencia de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial, de la relación imbricada entre los intereses de las corporaciones que producían armamento y la política, el Congreso y los funcionarios del Estado. Bueno, todo eso y alertaba a la población norteamericana diciéndole que eso podía ser un enorme constraint, un enorme obstáculo para la efectiva funcionamiento de las instituciones democráticas, porque finalmente estaban siendo cooptadas por este complejo industrial militar. Bueno, eso a lo largo del tiempo, y como digo, con el desarrollo del Estado de Seguridad Nacional, se produjo una enorme pérdida de representatividad que se puede leer de distintas maneras, se puede medir, de las instituciones democráticas. Y llegamos entonces al 2016, donde tenemos, antes de llegar al 2016, lo que ocurre entonces, desde la década del 70 en adelante, es el desarrollo de un Estado de Seguridad Nacional, pero que tiene un núcleo duro, digamos, un concentrado de poder, que yo lo llamo, en Estados Unidos lo llaman Deep State, y mencionan con esto todo. Yo creo que hay que separar entre el Deep State, que sería el Estado profundo, hay que separar el Estado de Seguridad Nacional, que uno lo ve, son las agencias, están por todos lados, y por otra parte un Estado en las sombras, que es el que opera políticamente, ¿no? Y que tiene enorme injerencia en la política norteamericana de todos los días, que está sacudido por todas las repercusiones políticas que hay en la política norteamericana, pero que cada vez es más presente, omnipresente y visible. Y llegamos al 2016, donde aparecen las elecciones, donde gana Trump, y gana Trump no porque sale de un repollo, sino porque se apoya en reivindicaciones de sectores perdidos, porque este desarrollo capitalista lo que trae es una enorme desindustrialización en los Estados Unidos, fuera de la industria de guerra, en los Estados Unidos y en el mundo. Y antes de entrar en Trump, quisiera explicar un poquito rápidamente, si tengo tiempo, lo que pasa en el resto del mundo en la medida en que se desarrollan estas cadenas de valor, esta financiarización y este Estado en las sombras, porque no van por vías separadas, van en un paquete más o menos interrelacionado. Lo que ocurre es que en el mundo el Estado Nacional pasa a tener cada vez mayores obstáculos para desarrollarse como Estado Nacional. Por de pronto las cadenas de valor. Acá lo hemos vivido con el gobierno de los Kirchner, no ha sido demasiado analizado, pero se ve claramente como un proceso de industrialización regido por multinacionales, por ejemplo la de autos, ¿no es cierto?, que tiene una importancia central, es atar al resto del país, al resto de la industria, a los problemas que puede tener eventualmente las empresas multinacionales de los autos que operan a nivel mundial y que tienen su estrategia de desarrollo de acuerdo a los intereses que ellos tienen, que está esparcido por el mundo, ¿no es cierto? Nosotros somos solamente un pequeño eslabón. Entonces se refría el Mercosur, donde está altamente presente las cadenas de valor de las multinacionales de los autos, y la Argentina desaparece. Esa es una manera de decirlo muy, muy, muy burda, pero es un problema. El otro problema que tienen los Estados nacionales es que este desarrollo trae aparejado también estructuras institucionales supranacionales. Entonces tenemos como que de golpe... ¿Me quedan 2 minutos? Sí. Bueno, tengo que terminar. Lo que quiero decir simplemente es que hay... 5. Lo que quiero decir es que este desarrollo del capitalismo global monopólico genera contradicciones y conflictos a nivel de países, a nivel de regiones y a nivel incluso de los propios Estados Unidos. Hoy tenemos conflicto muy serio
dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, entre las empresas tecnológicas y el gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque las empresas tecnológicas muchas de ellas, las principales, tienen intereses en China. Y el problema con China, de los Estados Unidos, y que es del ejército de los Estados Unidos y del gobierno de Trump, es que, como ellos lo ven, este desarrollo tecnológico vulnera la capacidad independiente que tiene los Estados Unidos de, en un caso de guerra, de ponerle límites a cualquier país del mundo, porque su producción industrial para la guerra pasa a depender de cadenas de valor que están en la economía de uno de los países que consideran enemigos. Entonces se generan una serie de contradicciones muy grandes que intersectan. Es un momento en el cual hay conflicto, los Estados Unidos pelean por mantener su hegemonía geopolítica en el mundo, que la tienen, no es que estén totalmente en decadencia como se dice por ahí, pero esta pelea se da en el contexto de una pelea interna dentro de los Estados Unidos que es muy peligrosa para el mundo, porque ha producido incluso avances de Trump, que está siendo acosado desde un inicio por un sector del Estado en las sombras que quiere limitarle el poder. Yo voy saltando etapas y por ahí lo que digo es completamente loco, pero todo está relacionado y todo se relaciona entre sí. Lo que quiero decir es que en este momento hay un peligro, es un mundo muy peligroso, donde nuevamente se ha vuelto a la carrera armamentista, donde estamos en presencia de una guerra tecnológica que se llama de un proteccionismo que se supone que es proteccionismo a la antigua, pero no lo es. Entonces los países como el nuestro, de las periferias, pueden pensar que hay oportunidades de desarrollo proteccionista como lo había antes, y eso no es más así, es muy distinto. Hay confusión, hay una enorme confusión, hay contradicciones muy serias que llevan a la posibilidad de una real guerra o de un real conflicto armado, en el contexto en el cual los recursos naturales estratégicos para el desarrollo, como son los no renovables, están en extinción y por tanto la pelea es entre países, entre empresas, grandes, enormes empresas, privadas y públicas. Me refiero a las chinas, me refiero a las rusas, me refiero a las norteamericanas, o sea, no es una cosa de socialismo contra capitalismo, está todo muy interpenetrado, hay bombas de humo que ocultan la realidad de las relaciones de poder, ¿no es cierto? Como es el uso de la ideología, que es una cosa muy relativa, porque en este momento la interpenetración de China, la economía china, con la economía mundial, con la economía norteamericana es enorme, no solamente a nivel económico, sino a nivel financiero. La interpenetración del mundo en términos financieros es enorme, un problemita en China, un problemita acá, un problemita en cualquier lado repercute y puede hacer saltar toda la especulación y las burbujas financieras que hay en el mundo financiero, en el cual no pude entrar, pero está totalmente todo relacionado. Entonces, volviendo al tema de la mujer, saltando por el aire todo, la mujer está en el centro de esta problemática, está de una manera segmentada y oculta. Y eso es lo crucial, me parece a mí, en este momento para el movimiento, la ola verde, por decirlo en nuestro contexto, y para el mundo en general. Y es entender que las víctimas en las relaciones de poder no se pueden quedar aisladas y separadas, tienen que establecer articulaciones, ¿no es cierto? Es como la cebolla, volviendo al tema de la cebolla. Para la mujer es el centro, es el último orejón del tarro, de alguna manera, que está intersectado por todas las distintas otras formas de dominación. Si se centra solamente en la cuestión patriarcal, se pierde, se aísla de otras víctimas de relaciones de poder y se aísla dentro de su propia lucha, porque yo creo que lo central para las víctimas en las relaciones de poder es entender que hay que acumular fuerza, hay que crear poder. Y si uno se centra en el ombligo propio, crea poder, pero es un poder imaginario finalmente, fácilmente largado a la derecha. Esto no quiere decir que las mujeres tengamos que someter nuestras demandas de poder a la demanda de los hombres que también son victimizados por otras relaciones. No. Lo que yo quiero decir simplemente es que hay que saber muy bien cuáles son las demandas que tenemos, cuáles son las centrales y cómo se avanza para llegar hasta ahí. Y si se lo piensa desde esta perspectiva, yo creo que uno se da cuenta que no se puede aislar de las luchas de otros sectores que también nos intersectan. Por ejemplo, la deuda.
Y acá traigo rápidamente el último tema que me parece crucial. El endeudamiento popular. La mujer no puede estar, y el tema del feminismo, no puede estar aislado del endeudamiento popular. El endeudamiento hoy es la manera de más, no pude llegar a eso, pero es la esencia de la dominación mundial en este momento, el endeudamiento. Y en el caso concreto de los más pobres, es evidente que ese endeudamiento es crucial y está oculto. Es decir, se invisibiliza, es decir, no se le da la importancia que tiene. Lo mismo nos pasa a las mujeres, pero nosotros como mujeres estamos, como decía antes, en la intersección de todos estos conflictos. Entonces tenemos que tener la capacidad racional como para darnos cuenta que si nos aislamos solamente en el tema del patriarcado y lo aislamos del endeudamiento, por ejemplo, popular, o de la inflación popular, por ejemplo, les traigo temas que son del día a día que parecen que no tienen nada que ver con la cuestión femenina, pero son cruciales para establecer un campo de acción en el cual se pueden conectar todas las víctimas de estas formas de explotación. La inflación es una forma de sacar el excedente y los ingresos de la población. Las tarifas es otra forma, el endeudamiento es otra forma, ¿no es cierto? El patriarcado es una forma de dominar y de mantener a la mujer en su pequeña núcleo duro. Pero bueno, yo creo que se ha avanzado enormemente y que ahora tenemos que darnos cuenta de dos cosas cruciales. Una, que hay cosas que no se pueden negociar. No se puede negociar la violencia de género, no se puede negociar el no tener voz. Pero hay otras cosas que a lo mejor tenemos que empezar a pensar en articular de una forma inteligente para ganar y acumular poder en esas otras dos cosas que son centrales, ¿no es cierto?, para lo femenino. Entonces, por favor, violencia. Entonces, no sé cuánto me queda, pero creo que no es al azar que ocurra en la Argentina el G20. No es al azar que haya crecido tanto el movimiento de la ola verde, y tampoco no es al azar que se lo trate de segmentar, hablo los factores de poder, ¿ok? Acuérdense, se divide para reinar, y se reina ocultando y naturalizando. Entonces, la respuesta tiene que ser la distinta, exactamente lo opuesto, articular alianzas con los que comparten y son víctimas de la expoliación y de la dominación. Aunque las esferas en las cuales son dominados no sean las mismas del patriarcado, pero sí son las mismas que compartimos como mujeres, porque estamos dentro de ese mismo campo, acuérdense de la cebolla. Estamos dentro de el núcleo nuestro duro está rodeado de estas otras formas de dominación. Entonces no nos olvidamos que tenemos que tener voz propia, no nos olvidamos que no tenemos que aceptar la violencia de género, y no nos olvidemos que tenemos que articular alianzas para salir y volver y acumular energía, porque en última instancia logramos llegar que nuestro núcleo duro sea general y universal en base a la energía acumulada. Y si nos segmentamos, y lo mismo pasa con los obreros y lo mismo pasa con todas las distintas formas de expoliación, ¿no es cierto?, que haya, ya sean sexuales, económicas, sociales o lo que fueran. Si nos quedamos segmentados, es el fin, o sea, se reproduce el sistema de dominación. Tarde o temprano seguiremos envueltos en las mismas luchas. Para salir, nuevamente hay que visibilizar, salir de la naturalización, no aceptar que no tenemos voz, no aceptar la violencia y, bueno, articular con otros sectores que son dominados. Y esto no solamente acá, sino en el mundo entero. En el caso concreto nuestro, en la Argentina, hay dos temas que son cruciales, que se relacionan con lo que pasa en el mundo y que hacen que este momento sea de ajuste del Fondo Monetario Internacional, de un gobierno que se ha atado de pies y manos al carro de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, hay dos cosas que son centrales para salir de esto y lograr la unidad de todos los que estamos siendo explotados por esta manera, este proyecto de país. Uno es tener en claro qué son los monopolios en nuestro país, porque da la casualidad, por lo menos es mi visión, que en toda la época democrática el control monopólico de áreas centrales de la actividad económica argentina es lo que ha hecho volar a los gobiernos democráticos que han intentado redistribuir
y lograr un país más equilibrado y más socialmente justo. Es el control de áreas, como vuelvo a decir, cruciales para la economía del país, lo que lo ha permitido. Entonces la unidad nacional, si uno lo plantea como unidad nacional, tiene que tener muy bien en cuenta cuáles han sido los mecanismos por los cuales se ha desunido el país en los últimos 70 años. ¿Okay? Entonces, uno central es ese. Esa es una cuestión. La otra cuestión son las instituciones. No es casual que el Estado en las sombras, como decía al principio sobre los Estados Unidos y la evolución del sistema administrativo, haya repandido por el mundo nuevas formas, sobre todo América Latina, nuevas formas de limitar el acceso del populismo progresista al gobierno, con golpes blandos, lo que se llaman golpes blandos. Eso no es casual, y se hace porque las instituciones son muy débiles en América Latina, las democráticas, y están recubiertas en su interior, y especialmente en nuestro caso, por una especie de viscosa tela de corrupción y clientelismo. Entonces, ¿cómo se sale de esa historia? No se sale tomando el gobierno con una elección y reproduciendo el mismo sistema institucional. Se sale empoderando desde abajo hacia arriba y creando, volviendo a ganar las instituciones democráticas y creando nuevas instituciones en las cuales la gente de a pie tiene control sobre la gestión de sus representantes y sobre las políticas que se hacen. Y eso empieza en las comunidades y luego se reproduce al infinito, si somos capaces de hacerlo. De hecho, no somos los únicos en el mundo que vivimos este problema. Este problema se vive en Estados Unidos también. Y hay un fantástico desarrollo de un progresismo populista en los Estados Unidos que tiene sus limitaciones por una serie de razones que no llego a decirlas, pero que alumbra un camino, que es luchar de abajo para arriba sin esperar nada de las corporaciones, por el contrario, ¿no es cierto? Pero ganando las instituciones para que expresen los intereses de la gente de a pie. Y ese populismo está dentro del Partido Democrático. ¿Terminé? Bueno, chao. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias. Y cerramos este panel con la perspectiva de la economía feminista que nos trae Alma Espino, que es economista feminista uruguaya, presidenta del Centro de Investigaciones y Estudios para el Desarrollo Uruguay. Fue directora del Instituto de Economía de la Universidad de la República y consultora de diversos organismos internacionales. Tiene numerosas publicaciones sobre género, desarrollo, comercio internacional e integración regional. Y es integrante de la Red de Género y Comercio. Bueno, hola, buenas tardes. Es una suerte estar acá y en esta mesa, porque se han colocado y se han puesto, se han evidenciado una serie de temas, circunstancias, interrogantes. Entonces algunas, no sé si del mismo modo ni en el mismo sentido, pero yo había puesto acá como comienzo de mi intervención algunas interrogantes que tienen alguna relación con las cuestiones que presentaba Peralta Ramos, Mónica, respecto a su visión de la necesidad de la articulación o de los temas que tocamos los feministas. Porque yo empezaba con algunas interrogantes que decían, porque vieron, se llama tensiones geopolíticas actuales, disputas por hegemonía y recursos naturales, agenda del G20, perspectiva de la economía feminista. Entonces, ¿qué tenemos para decir desde la perspectiva de la economía feminista, ¿no? En el sentido de, ¿por qué estos acontecimientos? ¿Qué tenemos para decir acá, hoy, cuando estamos en el marco de las actividades contra el G20, hablando de todas estas cosas que hablaba Mariama y que después hablaba Mónica, cuando, por lo regular, nuestros encuentros son para hablar de otros temas, ¿no? Más comúnmente. Entonces, ¿por qué estos acontecimientos hacen parte de nuestras preocupaciones? ¿Cuán relacionadas están las agendas de los países desarrollados y las corporaciones con las desigualdades y las jerarquías de poder entre los géneros?
¿no? Esto que a lo mejor Mónica lo planteaba como el no aislamiento, y bueno, y yo pregunto qué tiene que ver, ¿no?, todo esto. Entonces, el contexto internacional en el que se da la reunión del G20, bueno, y voy a leer un poco porque así no me paso de largo porque ya estamos pasadas de tiempo. El contexto internacional en el que se da la reunión del G20 ha sido delineado, creo que muy bien, por las intervenciones precedentes. La reunión del G20, las problemáticas a dirimir, sus discusiones y las resoluciones que puedan surgir responden precisamente a las tensiones económicas, políticas y militares de este mundo globalizado. Paradójicamente, o no paradójicamente, sino como resultado de las fuerzas que sostienen e impulsan el capitalismo en esta etapa de la historia, buena parte de los problemas que se plantean, que se van a plantear en estos días, han sido principalmente originados por los países allí representados. Quiero decir con esto, el problema del cambio climático, de la crisis energética y alimenticia, la especulación financiera. Bueno, van a hablar de esto, pero es que son ellos los que principalmente se deberían hacer responsables de estas calamidades. Todos estos procesos que han dado lo que se ha denominado una crisis sistémica y civilizatoria, es decir, que va más allá de crisis de carácter parcial. Y podemos mencionar como estas megatendencias, como había dicho Mariama, las crisis económicas y financieras recurrentes, sobre todo recurrentes en nuestros países, la financiarización en detrimento del sector real de las economías y por lo tanto del empleo, y las violencias en sus múltiples formas están conectadas, porque estos procesos a los que aludimos generan empobrecimiento, desempleo, marginación, aumento de las desigualdades entre mujeres y sociales en general. Entonces hay una estrecha conexión entre esas cosas que a veces parece más alejadas de nuestra vida cotidiana, pero que sin embargo creemos que están bien estrechamente relacionadas. Las relaciones de poder entre las corporaciones y los estados, entre economías, el lugar en el mundo que ocupan nuestros países, son temas que nos preocupan y nos ocupan, porque de la forma en que las contradicciones entre estos centros de poder se resuelvan, también dependen las posibilidades de sostener conquistas y ojalá ampliar derechos y obtener nuevas conquistas para las mujeres y para la sociedad. Entonces, los países del G20 hablan de que quieren impulsar el desarrollo, que van a discutir una serie de cosas en un lenguaje que nosotros también utilizamos, ¿no?, como el desarrollo inclusivo, el desarrollo con derechos. Sin embargo, los países del G20 presentan serios déficits en materia de derechos humanos, en materia de democracia, problemas que también se empiezan a dar, siempre se han dado, pero se están dando con más fuerza en nuestra región, debido al aumento de la discriminación de género, étnica y racial, que se traduce en la persecución o responsabilización de diversos males en los migrantes, la condena a quienes no cumplen con la norma heterosexual, el enfrentamiento a la lucha de las mujeres por la igualdad de género y el derecho a decidir. Todos temas que han sido levantados de una manera que capaz que nunca habíamos visto y hasta construido toda esta cosa de la ideología de género, etc. Por tanto, estas tendencias se terminan traduciendo en la imposibilidad de implementar las políticas inclusivas y orientadas al desarrollo que se proclaman en estos encuentros y se supone que se vienen a discutir. De alguna manera, tomo algo de lo que Mariama hablaba cuando decía, es decir, ¿cómo vamos a hacer políticas de desarrollo
si pasa todo esto otro y no son cosas aisladas. El contexto regional, por su parte, nuestra América, sobre todo esta región del sur, se enmarca en un proceso de cambios políticos fuertes, de desencantos y salidas conservadoras que ponen en peligro las conquistas democráticas que no sin contradicciones habíamos obtenido, porque durante todos los principios del siglo XXI se obtuvieron, sí, las mujeres obtuvimos muchas conquistas, pero dentro de los espacios llamados progresistas, no siempre se alinearon los intereses con los intereses de las mujeres y los movimientos feministas, ¿no? Y también contradicciones entre lo que significa la ampliación de los derechos desde el punto de vista formal, que está muy bien, y la sustentación del ejercicio de los mismos, que requieren algunos cambios profundos. Mariama decía parámetros estructurales, es decir, no se ha logrado en estas buenas épocas que acabamos de vivir romper la división internacional del trabajo. No quiere decir que nosotros lo íbamos a poder romper, pero no se ha logrado. Generar espacios reales de integración económica regional, abatir las diversas formas de discriminación y segregación en los mercados laborales, lograr el acceso a la educación sexual y reproductiva, seguramente hay más, yo estoy nombrando algunas cosas, y sumar al reconocimiento que se ha dado en varios casos de la importancia del trabajo no remunerado en los hogares y de los cuidados para el desarrollo económico-social, sumar la corresponsabilidad social. Es un paso, sí, reconocer, pero así solito no va a pasar nada, o sea, vamos a seguir igual. Esta corresponsabilidad tiene un componente político, ideológico, pero también depende de la esfera de los recursos económicos y financieros. En este marco internacional y regional, las desigualdades de género y sociales se agudizan, ya se están agudizando, quizá lo hagan más, y se retrocede en los avances logrados en términos de políticas públicas en un contexto de estados débiles y conservadores. Los avances hacia la igualdad social, étnica, racial, de género, están una vez más en peligro debido a la reacción fóbica de la respuesta conservadora. Y digo nuevamente porque el sistema capitalista ya pasó por etapas de ajuste iguales, peores, parecidas. Se produce la expansión de la criminalización de las propuestas de conquista y defensa de derechos, principalmente de las mujeres. Y no es simplemente un problema cultural. Se trata de que están defendiendo con esta reacción las bases de la organización del sistema político, social y económico. Es decir, esta respuesta conservadora, y fíjense ustedes que le han dado al feminismo un lugar central como enemigo de los gobiernos, del capitalismo, del progreso, lo coloca entre sus principales enemigos y con ello, como dicen algunas colegas, compañeras, etcétera, a reforzar el patriarcado, porque el feminismo y la economía feminista contradicen las formas tradicionales de organización de la sociedad que son fundamento del sistema. Es decir, algo así como que estamos desordenando todo, y ese desorden está poniendo o estaría poniendo en peligro, ¿sí?, la forma de funcionamiento de las economías y la acumulación capitalista. Entonces, nuestras propuestas se dirigen precisamente al núcleo donde se generan las primeras desigualdades dentro de las familias y los hogares, que es el espacio del que se vale la acumulación capitalista para obtener la reproducción biológica y social adecuada al aumento de la tasa de ganancia. La propuesta de las feministas, con todos sus matices, diferencias, etc., se trata
no solamente de una propuesta política o económica que cuestiona las relaciones de poder entre capital y trabajo. Desnaturaliza las jerarquías que ordenan el sistema. Es decir, esas jerarquías que parecen naturales se desnaturalizan. Socava fuentes de competencia económica. O sea, cuando nosotros combatimos o tratamos de combatir la brecha de participación, empleo y remuneraciones en los mercados laborales, lo que estamos haciendo es enfrentar una forma de competencia espuria basada en la discriminación y la desigualdad. Interpela a la propia noción de trabajo, cuando estamos revalorizando y poniendo en primer lugar lo que es el trabajo dentro de los hogares y en el ámbito de lo privado. Enfrenta la lógica de la productividad o el productivismo capitalista que coloca como improductivo o estéril todo trabajo o actividad al margen del mercado. Cuestiona la distribución que ha sido legitimada de los tiempos que son los tiempos de la vida y los tiempos del capital. Se enfrenta a la lógica de la acumulación porque esta lógica se opone a las necesidades de la vida y el ambiente, que es el que hace posible el desarrollo de la humanidad. Cuestiona el ejercicio de la política tal como la conocemos, en tanto pretendemos instalar otros cuerpos, otras racionalidades y otros intereses en el mundo de la política. El Women 20, ¿sí?, ha mostrado preocupación y propuestas sobre la inclusión financiera, digital, laboral y el desarrollo rural como vehículo hacia el empoderamiento económico. Si las desigualdades se retroalimentan en estos procesos económicos que se han conversado en esta mesa y sociales que se vienen experimentando, en los que predominan los intereses de los poderes corporativos, no puede haber empoderamiento. Es decir, si no se combaten decididamente las restricciones que enfrentan las mujeres para ganar poder, que eso es lo que quiere decir empoderamiento, que gana poder el que no lo ha tenido, para poder elegir no hay empoderamiento. La integración al mercado laboral exclusivamente, y no exclusivamente también, pero con precarización de las condiciones de empleo, recorte de los derechos laborales y persistente invisibilización del trabajo reproductivo, con limitaciones para el acceso de las mujeres a infraestructura social básica y a servicios esenciales, no parece ser la forma de ganar poder, de ampliar las libertades y la capacidad de elegir. En parte, aquí también se ha mencionado que las condiciones en que se desarrolla el capitalismo actual, cambio científico-tecnológico, deslocalización o relocalización de cadenas de valor, cambios en los mercados laborales tendientes a la flexibilización debido a las nuevas modalidades de organización del trabajo y a las formas de contratación emergentes, que todavía no son tan importantes en la región, pero lo que es importante es que estamos en una especie de sándwich entre las viejas formas de precarización del empleo y las nuevas formas, ¿no? Entonces, son importantes aunque todavía sean emergentes. Entonces la pregunta es, ¿se trata de incluirnos en un mercado que continúa discriminando? Esta es la salida. Incluirnos en la lógica de acumulación de capital enfrentada a la posibilidad de asegurar la sostenibilidad de la vida humana y ecológica. El empoderamiento, si es real, el empoderamiento real de las mujeres, socava las bases de la organización social y económica del capitalismo y por lo tanto, lejos de que aspiremos a que se nos incluya, se trata de desmantelar el orden establecido, porque si no lo desmantelamos, no hay forma. Es decir, un poco el ejemplo del Tratado de Libre Comercio, que le voy a poner cláusula de género en un tratado que va a poner más pobre a todo el mundo. ¿Y cómo vamos a hacer las mujeres para vivir mejor? Entonces, yo creo que las articulaciones son muy importantes entre nosotras y con nosotras y entre otros. Es muy importante continuar construyendo la economía feminista, que es variada, que es diversa, que tiene limitaciones, porque a veces este ámbito a lo mejor es un ámbito en el que estamos las que tenemos cierta formación, cierto color, cierta, ¿no?
nos vivimos en regiones urbanas, qué sé yo. Falta, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Seguir incorporando diversas perspectivas, pero seguras de que se trata probablemente de la propuesta más peligrosa, porque es la más radical, porque va exactamente allí donde se asienta el sistema. Entonces, solamente para terminar, una coincidencia con la compañera también que habló antes, estamos desordenando el sistema social económico. ¿Hay una única propuesta feminista? No, debe haber muchísimas. La estamos creando desde muchos lugares y miradas, buscando alianzas fructíferas por la vida, pero quizá el punto de acuerdo más importante es que no hay alianzas posibles sobre la base de negociar derechos. Muchas gracias.